Un importante paso para desarrollar un producto o servicio que solucione un problema o una necesidad es comprender mi entorno y comprender a mi usuario. Primero debes comprender que no es posible solucionar un problema o una necesidad si soy completamente ajeno o externo a ello. Debes haber experimentado ese problema o necesidad para comprender el contexto de la misma. A eso se le conoce como empatía, y para poder hacerlo, una de las herramientas más importantes es el mapa de empatía. Pero antes hay que aclarar algo. Hay una gran diferencia entre un mapa de empatía y un arquetipo. Un arquetipo es un perfil sociodemográfico de la persona o institución que pagará por mi producto o servicio, sea este una persona, una compañía o un gobierno. Por otra parte, el mapa de empatía busca comprender las necesidades, problemas o el contexto por el que está atravesando la persona, empresa o gobierno que padece el problema o la necesidad. Hay varias metodologías, lienzos y modelos, pero el más simple y útil es este. Yo debo plantearme las siguientes preguntas. ¿Qué piensa y siente mi usuario? ¿Qué escucha mi usuario? ¿Qué ve u observa mi usuario? Y por último, ¿qué dice y hace mi usuario? Ahora bien, si voy a preguntar directamente a las personas o instituciones las preguntas planteadas previamente, obtendré respuestas muy dispersas y que no necesariamente están relacionadas al problema o necesidad que yo busco resolver. Para ello, debes plantear supuestos, es decir, lo que tú crees que tus usuarios dicen, sienten, hacen, escuchan y ven. Y posterior a eso, debes validarlo con una investigación. Comienza con la siguiente estructura. Yo creo que, más la persona que padece el problema, más el verbo de empatía, más lo que creo que ocurre, más por qué, más las razones de por qué creo que sucede lo que sucede. Por ejemplo, si estoy analizando el problema de deserción y abandono escolar en niños de 8 a 12 años en comunidades rurales del Ecuador, podría plantearme lo siguiente. Yo creo que niños de 8 a 12 años sienten una obligación innecesaria de colaborar con los ingresos familiares y dejan sus estudios para poder trabajar con sus padres en el campo porque, debido a la pandemia, pasan más tiempo en casa. El siguiente paso es definir la herramienta de investigación de campo. Existen varios tipos, pero la más sugerida y la que te dará mayor información es la entrevista. Una vez hayas respondido estas preguntas desde tus supuestos, reúnete con un máximo de 10 personas que padecen el problema o necesidad. Y valida esta información de la siguiente forma. 1. Define 4 razones de supuestos que tú consideras que sucede el problema. 2. Por cada supuesto, define preguntas guías que empiezan siempre con la pregunta ¿considera usted que? 3. Por cada respuesta que obtengas, pregunta siempre el por qué. Si te responden con un sí o con un no, vuélvelas a preguntar por qué. 4. El tiempo estimado de la entrevista debe ser de un máximo de 45 minutos. Y por último, anota todas las respuestas y si es posible, graba la sesión con una entrevista. Siempre regresarás a ellos. La razón de usar una entrevista es que te ayuda a profundizar en las razones de la necesidad o el problema y descubres elementos que no tenías previstos. La información que encuentras con la primera persona, valídala con la siguiente persona y así sucesivamente. La razón de hacer una entrevista es que con máximo de 10 personas, a partir de ese número, las respuestas son redundantes, es decir, se repiten. Un número ideal está entre 5 y 8 personas. Es importante saber que ocuparás el 90% de tu tiempo comprendiendo el problema y solamente un 10% desarrollando una solución. Caso contrario, tu producto o servicio no será sustentable en el tiempo y no llegarás al punto donde quisieras llegar. Manos a la obra.